China acaba de batir de nuevo el récord mundial de eficiencia solar y el reinado de 70 años del silicio ha llegado oficialmente a su fin. La nueva célula de perovskita de LONGi alcanzó una eficiencia del 34,6% certificada por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos. El silicio tiene un límite físico infranqueable en torno al 29%, una barrera que la industria lleva 70 años intentando superar sin éxito. Lo has oído bien. China acaba de superar en 5,5 puntos una barrera que la física misma consideraba imposible, y la célula que lo logró se puede imprimir como un periódico. Para entender por qué esto lo cambia todo. Primero, hay que entender el impacto del silicio en la pared, el muro de los 70 años. Los has visto toda la vida, aunque nunca te hayas detenido a mirarlos. Los rectángulos negros en el tejado del vecino, las interminables filas de paneles que bordean carreteras y campos de cultivo, los conjuntos que brillan en los satélites en órbita a cientos de kilómetros sobre tu cabeza. Todos y cada uno de ellos funcionan con la misma tecnología fundamental que un equipo de ingenieros de Bell Labs desarrolló en 1954, el silicio. Durante más de 70 años ha sido el rey indiscutible de la energía solar en este planeta y casi nada se le ha acercado, hasta ahora. Pero hay algo que casi nadie fuera de la industria solar sabe: el silicio no tiene un problema de ingeniería sino de física. Y no hay cantidad de dinero, ni cantidad de investigación, ni cantidad de ingenio humano en la Tierra que pueda resolverlo. Verás, cada célula solar de silicio jamás construida solo puede absorber una pequeña porción de la luz solar que incide sobre ella. El resto de esa energía rebota en la superficie, atraviesa la célula o se disipa como calor residual. Esto no es un fallo de diseño, es parte de su diseño. La estructura atómica del silicio en sí misma no puede capturar físicamente más luz solar que eso, sin importar cuán perfectamente esté construida la célula o cuánto se pague por ella. Ese límite se sitúa en torno al 29% de eficiencia. Los científicos lo llaman el límite de Shockley-Queisser. Tú puedes llamarlo el muro. Durante 7 décadas consecutivas, las mentes más brillantes del planeta han invertido miles de millones de dólares y carreras profesionales enteras en intentar escalarla. Cada avance revolucionario del que hayas leído, cada anuncio histórico de paneles de silicio de los últimos 40 años ha ganado terreno en minúsculas fracciones de un porcentaje. El mejor panel de silicio que se puede comprar hoy en día se sitúa a tan solo 1 o 2 puntos porcentuales de ese límite. Ya no hay margen de mejora. Y esa es la parte que ha aterrorizado en silencio a toda la industria solar mundial durante años. El próximo avance no puede provenir de mejorar el silicio, porque el silicio no puede mejorar de forma significativa. El próximo gran avance debe provenir de reemplazar por completo el silicio o de presenciar la lenta desaparición de toda la industria. No hay una tercera opción. Ese reemplazo acaba de llegar y no vino de Berkeley, ni de Berlín, ni de Tokio. La cascada comienza. Vino de China. Y no llegó como un único avance decisivo. Llegó como una avalancha de récords uno tras otro, cada uno antes, incluso de que el mundo hubiera terminado de asimilar el anterior. Todo comenzó en Nanjing. Un equipo de investigación de esa ciudad superó el umbral de eficiencia del 30% para las células de perovskita. Tómese un momento para asimilar esa cifra. El 30%, la barrera exacta que el silicio no puede cruzar. Una célula de perovskita la superó sin dificultad como si no existiera. Y lo que lo hace aún más devastador es lo siguiente. La perovskita no es un material exótico sacado de un laboratorio de ciencia ficción. Es una clase de estructura cristalina que lleva el nombre de un mineralogista ruso de la década de 1830 y está hecha de ingredientes baratos y abundantes que se pueden disolver en líquido y aplicar sobre una superficie. La tecnología que acaba de humillar al silicio es tan sofisticada como imprimir tinta sobre papel y ya está superando a una industria multimillonaria con 70 años de antigüedad. Luego llegó la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, que ostentaba el récord mundial anterior de células de perovskita de unión simple con un 26,7%,
algo ya asombroso para una tecnología que la mayoría de los científicos occidentales todavía consideraban una curiosidad. Entonces llegó abril de 2026 y todo cambió. Una célula de perovskita china desarrollada por una empresa privada alcanzó una eficiencia del 27,98% en pruebas de laboratorio. Por sí sola, esa cifra parece insignificante. Pero hay algo que casi nadie fuera de la industria notó al respecto. Fue la primera vez en la historia que una tecnología solar de unión simple de cualquier tipo superó a todas las células de silicio de unión simple jamás medidas. ¿Lo oyeron bien? Todas y cada una de ellas. Ese fue el momento simbólico en que el silicio perdió su corona. No en un comunicado de prensa ni en una campaña de marketing. En un laboratorio chino con certificación estadounidense frente a 7 décadas de ingeniería de silicio acumulada, el silicio se perdió. Y ahí es cuando empiezas a notar el patrón. Estos récords no se rompían una vez cada década. No se rompían una vez al año. Caían cada pocos meses, a veces cada pocas semanas. Y casi todos los certificados que se emitían llevaban el sello de una institución china, Nanjing, Hefei, Shanghai, Shenzhen. Equipos diferentes, laboratorios diferentes, empresas diferentes, pero la misma bandera, la misma velocidad, la misma estrategia. El resto del mundo ni siquiera se acercaba. Los laboratorios de investigación occidentales seguían publicando proyecciones optimistas sobre lo que la perovskita podría ser capaz de hacer algún día. Los laboratorios chinos ya estaban certificando lo que la perovskita había logrado el trimestre anterior. Pero lo cierto es que una racha de éxitos nunca termina. Y los récords que han escuchado hasta ahora solo fueron el preámbulo. Porque en lo más alto de la clasificación se encuentra una empresa china que ha convertido el batir récords en una práctica trimestral, y la cifra que acaba de alcanzar supera con creces los límites de la tecnología actual. Parece casi imposible. El terremoto de Longi. Esa empresa es Longi. Y si nunca has oído hablar de ella, deberías empezar a prestar atención ahora mismo, porque Longi ha hecho algo en la industria solar mundial que ninguna empresa occidental ha logrado en 70 años de intentos. Han hecho que el techo de silicio parezca un simple obstáculo. Comenzó en junio de 2025. Los ingenieros de Longi construyeron una celda tándem de perovskita de silicio cristalino de gran superficie, lo que significa que colocaron capas de perovskita directamente sobre silicio, permitiendo que ambos materiales capturaran diferentes porciones de luz solar que ninguno podría captar por sí solo. El resultado alcanzó una eficiencia del 33%, un nuevo récord mundial. Y aquí está el detalle que debería haber hecho saltar las alarmas en todas las capitales occidentales. Ese récord no fue certificado en Pekín, no fue certificado en Shanghái. Fue certificado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, el Centro de Pruebas de Referencia estadounidense, el mismo laboratorio en el que confía toda la industria solar occidental para validar sus propias afirmaciones. Nadie podía desestimarlo. Nadie podía. Podríamos llamarlo exageración china. Estaba certificado por Estados Unidos, era a prueba de balas y batió el récord mundial ante los ojos de todos. Pero Longi no se conformó. Tan solo unos meses después, volvieron a batir su propio récord. Esta vez con una célula tándem de silicio perovskita flexible que alcanzó el 33,35%, también certificada por NREL. Y detengámonos un segundo en la palabra flexible. El récord anterior se logró con un panel rígido. Este se doblaba. Podía envolver una superficie curva, revestir la carrocería de un vehículo, plegarse en lugares a los que ningún panel de silicio en la Tierra podría llegar, y aún así seguía batiendo récords mundiales al hacerlo. Y entonces llegó la cifra que dejó atónita a la industria: 34,6%. Ese es el récord mundial actual de Longi para un dispositivo tándem de perovskita de 2 terminales. Deténgase un momento y sienta esa cifra. El máximo teórico del silicio, la barrera que 70 años de ingeniería humana no han podido superar, se sitúa en el 29%. Longi acaba de alcanzar el 34,6%. Eso no es una mejora. Eso no es un avance revolucionario.
Esos son 5,5 puntos porcentuales por encima de una barrera que la propia física debería imponer. Lo oíste bien. 5,5 puntos más allá de la línea que nadie debería haber cruzado jamás. Para que se hagan una idea, toda la industria mundial del silicio, con sus billones de dólares y 7 décadas de ingeniería incesante, ha estado luchando con uñas y dientes para ganar un punto porcentual a la vez. LONGi acaba de cruzar la línea de meta por más de 5 puntos. Y aquí viene la parte que debería inquietar a cualquiera que dirija una empresa solar occidental en este momento. LONGi no es un laboratorio de investigación, no es un experimento universitario, es un fabricante. La misma empresa que bate récords mundiales en física es también uno de los mayores productores de paneles solares del planeta. Esto significa que la diferencia entre los resultados del laboratorio y los de fábrica es menor para ellos que para cualquier otra persona. Pero los récords de eficiencia por sí solos no acaban con una industria. Muchas tecnologías han batido récords de laboratorio y han desaparecido discretamente antes de llegar al mercado. Entonces, ¿por qué esta es diferente? ¿Por qué la perovskita es la que finalmente acaba con el silicio para siempre? Porque las cifras de eficiencia son solo una parte de la historia. La otra parte es aún más devastadora. La otra parte de la historia. Esto es de lo que nadie habla cuando te muestran un panel solar de silicio. Su fabricación es tremendamente costosa, y no porque los materiales sean escasos. El silicio es literalmente uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre presente en cada grano de arena de cada playa que hayas pisado. El costo radica en el proceso que se le aplica al silicio para convertirlo en una célula solar funcional. Es necesario purificarlo hasta niveles casi obsesivos. Hay que fundirlo en hornos que alcanzan más de 2500 grados Fahrenheit. Hay que cultivarlo hasta convertirlo en enormes lingotes de cristal durante varios días. Hay que cortar esos lingotes en láminas más finas que un cabello humano sin que se rompan. Y luego hay que realizar docenas de pasos más a alta temperatura y con gran precisión antes de tener algo que pueda colocarse en un tejado y convertir la luz solar en electricidad. Todo el proceso consume tanta energía que un panel de silicio nuevo tiene que funcionar durante 1 a 3 años completos solo para generar la electricidad que se necesitó para fabricarlo en primer lugar. Ahora bien, esto es lo que hace la perovskita de manera diferente. Lo disuelves en líquido, lo aplicas sobre una superficie de vidrio, plástico, metal o lo que quieras. Lo dejas secar y listo, lo has oído bien. La tecnología que acaba de humillar al silicio en las pruebas de laboratorio se fabrica utilizando el mismo proceso fundamental que la impresión de un periódico o el laminado de un envoltorio de alimentos. Sin hornos a 2000 grados, sin cámaras de crecimiento de cristales, sin sierras de obleas con filo de diamante, solo recubrimiento de impresión, rápidos, baratos y a temperatura ambiente. Las implicaciones económicas de esa única diferencia son catastróficas para la industria del silicio. La perovskita no es solo una célula solar de mejor rendimiento. Es fundamentalmente más barato producirlo a velocidades y escalas que la fabricación de silicio físicamente no puede igualar sin importar cuántas fábricas construyas o cuánto optimices la cadena de suministro. Pero la ventaja de costos ni siquiera es la parte más disruptiva. Los paneles de silicio son rígidos, son pesados, se rompen al flexionarse. Eso significa que cada panel de silicio que hayas visto tiene que estar atornillado a una superficie plana y resistente. Un techo o una estructura de acero en el desierto, el chasis de un satélite. Hay mercados enteros de billones de dólares donde el silicio físicamente no puede ir. La perovskita va a todas partes. Puede envolver la carrocería curva de un vehículo eléctrico, convirtiéndolo en un generador mientras está estacionado en tu entrada. Puede recubrir las ventanas de un rascacielos y alimentar la red eléctrica del edificio durante todo el día. Puede revestir las alas de un dron, el fuselaje de un avión, la superficie de un satélite, donde cada gramo de peso cuesta miles de dólares para su lanzamiento a órbita. Puede coserse en prendas de vestir. Puede extenderse sobre superficies que la silicona partiría por la mitad al intentar cubrirlas. La perovskita no es la próxima generación de energía solar.
Es una categoría diferente de energía solar, una que abre mercados a los que el silicio nunca fue invitado. Pero nada de esto importa si no se puede producir a gran escala. Y ahí es donde casi todas las tecnologías que han supuesto la desaparición del silicio en la historia han muerto silenciosamente en algún punto entre el laboratorio y la planta de producción. Así que la única pregunta que queda es si alguien en la Tierra ha descubierto ya cómo fabricar esto a escala industrial. La respuesta es sí, y es exactamente quien cabría esperar la fábrica que aún no debería existir. La empresa se llama GCL Perovskite, y lo que está haciendo ahora mismo, en 2026, se suponía que estaría disponible dentro de al menos una década. He aquí el secreto a voces de la industria de la energía limpia. La mayoría de las tecnologías revolucionarias de las que has leído mueren en un punto muy concreto: la brecha entre los resultados de un experimento de laboratorio y su implementación en una fábrica. Los científicos publican un resultado asombroso, los titulares estallan, los inversores se entusiasman y 5 años después, la tecnología desaparece discretamente porque nadie ha logrado descifrar cómo construirla a la escala necesaria para que realmente tenga relevancia. El cementerio de tecnologías solares prometedoras es enorme, y casi todas las lápidas dicen lo mismo: no se pudo escalar. Esa es la brecha que GCL Perovskite acaba de superar. GCL está operando la primera planta de fabricación de perovskita a escala de gigavatios del mundo. Y esa palabra gigavatio se usa tan a la ligera en los titulares sobre energía que la mayoría de la gente no siente realmente lo que significa. Así que hagámoslo real. 1 gigavatio de capacidad solar es suficiente para alimentar aproximadamente 200 hogares estadounidenses promedio. Lo oíste bien. Una sola de estas fábricas funcionando a plena capacidad puede producir suficientes células de perovskita cada año para instalar energía solar en los tejados de todas las casas de una ciudad del tamaño de Salt Lake City o Richmond, Virginia. Eso no es una línea piloto. Eso no es un proyecto de demostración. Eso es producción a escala industrial en planta de fábrica a pleno rendimiento. Y GCL es la única empresa del planeta que lo hace para la perovskita. Y la cosa empeora para el resto del mundo. GCL no produce células experimentales diminutas del tamaño de un sello postal. Su objetivo es alcanzar una eficiencia del 27% con las dimensiones de producción en masa, 1,2 metros por 2,4 metros. En términos imperiales, eso equivale aproximadamente a 4 pies por 8 pies. El tamaño de un panel solar real instalado en un tejado, el tamaño exacto que propietarios y contratistas instalan en edificios reales a diario. Ese detalle es más importante que casi cualquier otro en esta historia, porque esta es la cruda verdad sobre los récords de perovskita en laboratorio. Casi siempre se establecen con células diminutas, a veces más pequeñas que un sello postal. Ampliar ese rendimiento a un panel de tamaño completo, sin perder eficiencia, es uno de los problemas más difíciles en la ciencia de los materiales. Es precisamente el paso que ha frustrado las tecnologías solares anteriores. GCL simplemente lo omitió. Así pues, mientras que los laboratorios de investigación de Alemania, Japón y Estados Unidos siguen publicando comunicados de prensa optimistas sobre líneas piloto que algún día podrían producir perovskita a gran escala, China ya cuenta con una fábrica que está enviando paneles de tamaño completo en este preciso momento. Y la diferencia entre el hecho de que podríamos lograrlo algún día y el hecho de que lo estamos logrando hoy es la diferencia entre competir en el futuro y quedar completamente excluido. Pero un momento, nada de esto significa que la perovskita haya triunfado realmente, porque por muy impresionantes que sean sus récords de eficiencia, por muy barata que sea su fabricación, por muchos paneles que GCL envíe desde su fábrica este año, existe un problema con la perovskita que los críticos llevan años señalando. Un problema tan grave que muchos científicos occidentales aún no creen que la perovskita llegue a reemplazar al silicio. Y sinceramente, no les falta razón. Es un problema del que nadie quiere hablar. Te mereces la versión honesta de esta historia. Así que aquí la tienes. La perovskita tiene problemas reales del tipo que han acabado con todas las tecnologías anteriores que la precedieron y que la habían convertido en una amenaza para el silicio.
Y si solo vieras la versión optimista de esta historia, pensarías que el silicio ya está muerto. No lo está, al menos no todavía, y vale la pena entender las razones. El primer problema es el que ha atormentado la investigación de la perovskita desde el principio: la durabilidad. El panel de silicio que actualmente está atornillado a un tejado en algún lugar de Arizona, Alemania o Australia está diseñado para durar. La garantía estándar del sector oscila entre 25 y 30 años. Ese panel resistirá veranos abrasadores, inviernos gélidos, granizadas, tormentas de polvo y décadas de implacable bombardeo ultravioleta del sol. Y al final de todo eso, seguirá produciendo aproximadamente el 80% de la electricidad que generó el primer día. Se trata de un logro de ingeniería extraordinario y es la razón por la que el silicio se convirtió en el estándar mundial. Ahora bien, esta es la realidad de la perovskita. Las mejores células de perovskita del planeta hoy en día demuestran una vida útil operativa que se mide en meses, no en décadas. Meses. Las estimaciones más optimistas sitúan ese plazo en 1 o 2 años en condiciones reales. No es una diferencia pequeña. Es la diferencia entre una tecnología que se puede financiar con una hipoteca a 30 años y una tecnología que daría vergüenza vender a un propietario. La razón de esa fragilidad reside en el propio material. Los cristales de perovskita son sensibles a la humedad, al calor, al oxígeno y a la misma luz ultravioleta que se supone que deben absorber. La misma delicada estructura molecular que las hace tan buenas para capturar la luz solar también las hace propensas a descomponerse bajo ella. Es como construir un coche de carreras de papel increíblemente rápido hasta la primera vez que llueve. Luego está el segundo problema, y este es aún más feo. Plomo. Casi todas las células de perovskita de alta eficiencia del mundo actual contienen plomo en su composición química. El plomo es lo que hace que la estructura cristalina funcione tan bien. También es una de las toxinas ambientales más notorias con las que la humanidad ha tenido que lidiar. Un metal pesado que envenena el suelo, contamina los suministros de agua y se acumula en el cuerpo humano durante toda la vida. Ahora bien, imagínese instalar eso en millones de tejados en todo el mundo. Y luego imagine lo que sucede décadas después, cuando esos paneles se deterioran, se agrietan y finalmente se desechan. No se trata de una preocupación hipotética, es una catástrofe ambiental que se desarrolla lentamente. Y luego está el tercer problema, el abismo. Es la brecha que existe entre una celda de laboratorio que bate récords impoluta, perfectamente ensamblada y probada en condiciones ideales, y un panel que debe sobrevivir a una década de granizo al calor del verano, que deforma su estructura a las heladas del invierno, que agrietan sus sellos, y a los pájaros, haciendo lo que hacen los pájaros por toda su superficie. Esa brecha es el cementerio. Todas las tecnologías anteriores que se decía que iban a desbancar al silicio, desde la energía fotovoltaica orgánica hasta las células sensibilizadas por colorantes, fueron absorbidas por ella. Estas no son advertencias menores. Estas son precisamente las razones por las que la mayoría de los científicos occidentales han pasado la última década apostando discretamente a que el silicio seguiría siendo el rey en 2050. Pero esto es lo que esos científicos no previeron. China ya estaba resolviendo todos y cada uno de estos problemas simultáneamente, y las respuestas ya estaban pasando por el proceso de revisión por pares, mientras Occidente todavía estaba ocupado enumerando las objeciones. Las 3 respuestas de China comienzan con el problema de la toxicidad del plomo. En octubre de 2025, investigadores de la Universidad de Fudan en Shanghai publicaron un artículo en Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. El artículo describía una célula de perovskita sin plomo que alcanzaba una eficiencia del 17,7%. Esa cifra por sí sola no es un récord, pero ese no es el punto. El punto es lo que demuestra. La química funciona sin plomo. Cada objeción ambiental que los críticos han planteado durante una década tiene una solución viable que ya está en proceso de publicación revisada por pares. Se ha resuelto un punto. Ahora bien, el problema de la durabilidad. Un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China desarrolló lo que ellos llaman una armadura de polímero de grafeno. He aquí por qué es importante.
Cuando la perovskita absorbe luz, el material se expande físicamente en aproximadamente un 1% y luego se contrae de nuevo cuando la luz se desvanece. Ese ciclo repetido millones de veces desgarra mecánicamente la célula desde el interior. Es la principal razón por la que la perovskita falla tan rápidamente. La armadura de polímero de grafeno reduce esa expansión del 1% al 0,08%. Lo oíste bien. Una reducción de más de 10 veces en el estrés exacto que envejece estas células hasta la muerte. Se me ha arrancado la segunda uña, Y el tercer problema. La brecha entre el laboratorio y la azotea solo puede resolverse desplegando paneles en el mundo real y recopilando datos durante años. Eso es precisamente lo que China está haciendo ahora mismo. Cada panel que GCL envía genera datos de durabilidad reales. Ningún laboratorio occidental puede replicarlo sin antes construir una planta de fabricación a la misma escala que China ya tiene. El tercer clavo fue retirado discretamente mientras nadie miraba. 3 problemas, 3 respuestas, todas chinas, todas simultáneas y ninguna de ellas por casualidad. El juego final del electroestado, porque lo que has estado viendo no es realmente una historia solar. Da un paso atrás y mira el panorama completo. China ya fabrica aproximadamente el 70% de los paneles solares de silicio del mundo, lo que significa que la tecnología de perovskita, a la que ahora está a punto de sustituir, es en sí misma una industria dominada por China. China controla las cadenas de suministro de tierras raras que alimentan casi todas las tecnologías de energía limpia del planeta, desde turbinas eólicas hasta motores de vehículos eléctricos. China domina la fabricación mundial de baterías, incluida la química de fosfato de hierro y litio, que silenciosamente está apoderándose de los vehículos eléctricos en todo el mundo. Y ahora, además de todo eso, China ostenta todos los récords mundiales importantes en la tecnología que reemplazará por completo al silicio. Este no es un país que esté intentando ponerse al día. Este no es un país que esté compitiendo. Este es un país que está a la vanguardia en tecnología obsoleta, ganando simultáneamente la carrera por desarrollar la tecnología de reemplazo en los laboratorios y construyendo al mismo tiempo las únicas fábricas en la Tierra capaces de producirla en masa. Lo has oído bien. Cada una de las etapas de la transición energética global pasada, presente y futura pasa por las fábricas chinas. Así es como luce un estado electrodinámico. Un país cuya influencia geopolítica se transmite a través de los cables, los paneles y las baterías de la transición energética global, del mismo modo que Estados Unidos en su día aprovechó el dólar y el petróleo. Así pues, cuando LONGi alcanzó el 34,6% en el marcador, no se trató simplemente de otro récord de eficiencia. Fue el momento en que los tejados del futuro obtuvieron su nacionalidad, porque sea lo que sea que venga después del silicio, y algo vendrá. Los registros ya han demostrado que será diseñado en China, fabricado en China y enviado a todos los tejados desde Toronto hasta Sydney, desde Berlín hasta Tokio, por un país que lo perfeccionó mientras el resto del mundo todavía discutía si la perovskita podría sobrevivir a un invierno. El muro no cayó. China lo atravesó.